Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana ya de día martes 5 de diciembre. Amén. Avanzando ya en el tiempo, damos gracias al Señor que nos permite en esta mañana poder estar en su presencia. Saludamos a nuestro hermano Gonzalo Correa. Amén. Dios le bendiga, hermano Gonzalo. A nuestro hermano René Jara también, Dios le bendiga, junto con sus esposas, sus hijos, por supuesto, evidentemente. También a nuestro hermano y pastor Pedro Berríos, amén, de acá de Padre Hurtado, si no me equivoco, ahí me corrige. Y también a nuestra hermana María Jovita Rojas. Dios les bendiga a todos los que están en sintonía esta mañana. Agradecemos a Dios porque una vez más nos ha permitido en esta hora diferente a los otros días estar delante de su presencia y transmitiendo nuestro programa ya casi con 3 años, nuestro programa Conversando las Escrituras. Amén. Dios nos ha permitido que hasta aquí podamos transmitir, ¿cierto?, la palabra del Señor y llegar a muchas almas para la gloria del Señor, no haciendo mención de nosotros, sino haciendo mención del Dios que nos rescató. Su nombre es el Señor Jesús. Como el salmista expresa, dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. ¿Mm? La gloria, la honra es para nuestro Dios. Amén. Vamos a tomar hoy día, hermanos, el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, a las iglesias que están ahí en esa región de Galacia. El apóstol Pablo escribe, ¿cierto?, a esta región. Había un motivo muy, muy, muy urgente de escribirle a esta iglesia. Y bueno, y ahí lo vamos a ver con el paso de la lectura. Dice, en el nombre del Señor Jesús, Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Mm? Probablemente, dice, vamos a leer un poquito un resumen histórico de esto, dice probablemente esta carta no es la primera, sino la segunda que escribió Pablo, es la más intensa y la única que no contiene un agradecimiento ni una oración por los lectores. Esto se debe a que el motivo de escribirla era que estaban en juego el Evangelio de Jesús y la salvación de sus lectores. Los Gálatas ya no estaban siguiendo las enseñanzas de Pablo, sino que se habían apartado a un evangelio diferente. Al parecer, algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo, enseñando que algunas prácticas judías eran necesarias para la salvación, entre ellas la circuncisión. El apóstol les recuerda que él y Pedro, aunque eran judíos, también habían creído en Jesús, ya que nadie es justificado por las obras de la ley. Además, ellos mismos habían recibido el Espíritu al creer con fe y no por cumplir con ciertas prácticas religiosas. Esta carta es una defensa fiel del Evangelio, la cual nos recuerda que para ser salvos de la ira de Dios, no debemos agregar nada a la fe en Cristo. Esta fe es suficiente y nos llama a vivir en libertad, sirviendo y obedeciendo a Dios. Esto se llama la fe sola o la sola fe. ¿Mm? Esta carta más o menos fue escrita entre el año 48 y 53 después de Cristo. Ciertamente, al estudiar un poco la historia o al recorrer esta carta, que también pasa a convertirse en una carta doctrinal. Si bien es cierto, es una exhortación durísima, por eso que no hay ni oración por los creyentes como en otras cartas, ni tampoco hay gratitud por su comportamiento. Amén. El problema es que aquí el judaísmo caló muy hondo en estas regiones y Pablo, bueno, como un hombre celoso del Evangelio, se vio la obligación de entrar a defender, porque ciertamente a alguien que conoce a Dios, cuando se están agregando cosas que no corresponden al verdadero conocimiento de Dios, uno salta en defensa, por supuesto, es natural, es natural. Ahora, ¿es importante conocer a Dios? Claro,
Porque por eso el mismo apóstol Pablo recomienda, dice, crecer en el conocimiento y en la gracia. Si usted no conoce a Dios, se va en su corazón, usted se va a formar un Dios. ¿Mm? Usted va a formarse un Dios. Si no me cree, vamos a la historia de los griegos. ¿Por qué los griegos, hermanos, tienen diversidad de dioses? Y esto usted lo puede ver en el vivir cotidiano, ¿verdad? Y en el mismo libro de los Hechos, cuando Pablo confronta ahí en Atenas a los griegos, él les dice, os noto que en todo soy religioso, porque pasando por vuestros altares, ¿ve? Altares, está hablando ya plural. Los griegos tienen una diversidad de dioses. Entonces, hermanos amados, hay que plantear, Dios bendiga a Marcelo Ibarra, Dios le bendiga, hermano. Pablo plantea la defensa del Evangelio. Recordemos que en Romano, Pablo habla de que el Evangelio es poder de Dios. A ver si lo podemos leer, hermanos amados, y cumple un propósito. Sabemos que el Evangelio es de Dios, amén, viene de parte de Dios, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para salvación, amén, a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Eso, hermanos, es el objetivo del Evangelio. Ahora, dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la de Dios, no la del hombre, se revela por fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Entonces, en el Evangelio, hermanos amados, es, Dios bendiga a mi hermano Claudio Saavedra, que viene de Dios, todas las cosas las hace Dios. Aquí no hay mano humana. Aquí no hay mano humana. Aquí nadie puede captarse de que va a ser salvo porque era buena persona, porque moralmente él cumplía el propósito o la justicia de Dios. El único que cumplió la justicia de Dios fue Cristo. Entonces, si Dios dispuso el Evangelio de una manera, los hombres no podemos nosotros, hermanos, agregar cosas, añadir cosas. Ciertamente nuestra mentalidad humana y religiosa a veces nos lleva a cometer errores y por eso está la escritura, por eso que Jesús cuando ora, él dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a que tú has enviado. Ahí está la clave. Si yo no conozco a Dios, no puedo agradarlo. Ahora, ¿de qué manera conozco a Dios? Dios se reveló, dice, en Hebreos, dice, hablándole a los hebreos, dice que en los días anteriores, ¿cierto? Y lo vamos a leer mejor para no, hermanos, entrar en contienda con la escritura, porque es importante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres, por los profetas. ¿Ve? En aquellos tiempos Dios le habló a ellos, ¿cierto? De muchas formas, por medio de los profetas. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Mm? Ahí está el Evangelio. Se habló, prometió y cumplió. Vino manifestado en carne, ¿cierto? Y esa manifestación sabemos escrituralmente que se le llamó el Hijo, y ahora Él viene y se revela. Te alabo, Padre, Dios del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste ¿a quiénes? A los pequeñitos. Sí, Padre, porque a ti te agradó, o así te agradó. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra revela a Dios. Por eso que no podemos salirnos de los contextos bíblicos. Dios bendiga a Julián Alvarado. ¿Amén? No podemos salirlo del contexto bíblico. Entonces Pablo había predicado el Evangelio en las regiones de Galacia. ¿Mm? Y ahora se había introducido, ¿qué cosa? El judaísmo. ¿Mm? Que circuncidaba, ¿cierto?, a los hombres. Y a través de la circuncisión el hombre iba a ser salvo. No. La circuncisión fue una señal, una marca que se hacía para
A los niños, ¿cierto? Cuando cumplían 8 días se les circuncidaba en el prepucio, pero era una señal solamente. ¿Mm? Hoy día muchos se están abrazando al judaísmo. De hecho, el presidente electo de Argentina dice que él se va a hacer judío, pero eso no le sirve para salvarse, porque eso solamente es un ritual. Entonces, Pablo dice, ¿por qué recalca aquí? Dice, Pablo, apóstol no de hombres, no fue llamado por hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y encontramos que Pablo es llamado ciertamente por Jesucristo. Recuerde lo que relata ahí. Iba camino a Damasco, ¿verdad? Saulo de Tarso con cartas, ¿cierto? Para apresar a los que invocaban el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque esa era la persecución. Y al mediodía se encuentra con una luz del cielo resplandeciente y una voz que le dice, Saulo, al caer a tierra, ¿cierto? Después, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, al quien tú persigues, y nosotros conocemos el relato que sigue, ¿verdad? Pablo fue llevado en ceguera, quedó ciego por 3 días, fue introducido a Damasco y Jesús le dijo, entra a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, ni siquiera Cristo le dijo en ese momento lo que tenía que hacer. Pablo necesitaba conocer a Dios, al Dios que él perseguía. Yo soy Jesús, al quien tú persigues. ¿Mm? Y por eso es que aquí dice llamado a ser apóstol. Hoy día hay muchos que se titulan, se ponen nombre de apóstoles, pero son falsos apóstoles, falsos maestros, que introducen herejías sutiles en la iglesia. Y por eso que hoy día la iglesia vemos una iglesia mundanalizada. Los nombres, hoy día, el apóstol tanto, el apóstol de allá. Ni siquiera han sufrido un rasguño de lo que sufrieron los apóstoles. Ni siquiera un rasguño. Los verdaderos apóstoles. ¿Mm? Y la gente los sigue como si fueran dioses. Eso es la ignorancia con respecto a la escritura, lo que pasó en Galacia. Se dejaron, hermanos, se dejaron seducir. ¿Cómo? Con la sutileza que seducen los falsos. ¿Mm? ¿Cuánto le llaman? La astucia que tienen para engañar. Por eso a nosotros nos ha encomendado predicar el Evangelio. Nosotros no predicamos otra cosa más que el Evangelio, lo que está aquí. Yo me inclino a lo que está aquí, yo no me imagino cosas que no están acá. Lo que está escrito, está escrito. Como Pilato le dijo a los fariseos, cuando dijo, oye, ¿por qué escribiste el rey de los judíos? Bueno, lo que he escrito, escrito. Lo que el Señor dejó escrito, hermano, es lo que Dios estipula. Y no podemos ni quitarle ni ponerle a nada. No solamente al Apocalipsis, a todo. Entonces, luego dice, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para, escuche, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué se entregó el Señor? ¿Por quién se entregó? Por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo, esto es lo que Pablo le está recordando, el sacrificio de Cristo está completo. Por ahí en una de las cartas Pablo dice, y en hebreo si no me equivoco, dice que él hizo un solo sacrificio y se sentó, ya no había nada más que hacer. Parece que los Gálatas, perdón, se habían olvidado de esto. Entonces hay que usar el ayuda a memoria, porque la memoria del hombre es muy frágil, hermanos amados. Es muy frágil. Dios nos tiene que estar recordando continuamente. Por eso que el mismo apóstol Pablo y Pedro escriben en sus epístolas diciendo que ellos no se iban a cansar de repetirle las mismas cosas, porque para ellos era seguro. Y Pablo decía, yo voy a procurar que después de mi partida ustedes vuelvan a escuchar estas cosas, que son doctrinales. La doctrina de Cristo, la que nosotros debemos guardar, que hoy día en la iglesia no se está predicando, porque hoy día se está predicando mucha emocionalidad. Falta doctrina hoy en la iglesia, falta
Eso que fortalece al creyente. Tenemos lindos cultos el día domingo y cantamos y gritamos y jolgoreamos. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales. Pero al otro día ni siquiera lo acordamos de lo que se habló, de lo que habló el Señor en el púlpito. Lo único que recordamos, alucinamos con los cánticos. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos amados. Pablo le recomienda a Timoteo que predique la palabra, porque es importante la palabra, hermanos amados. Y muchos desprecian la palabra del Señor. Porque es importante la doctrina. Pablo le dice a los hebreos, dejando los primeros rudimentos, vamos más adelante. Los niños necesitan leche. Los mayores necesitan alimentos sólidos. Hoy día hay muchos niños en la iglesia que deambulan de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, porque son niños. No son sólidos, no son firmes. Porque el niño se pasa cayendo a cada rato. Entonces, el sacrificio de Cristo fue, ¿para qué? Por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Luego dice, estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero explica Pablo. Perdón. No que haya otro, porque no hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, hermano, no existe el evangelio de la prosperidad, el evangelio de acá, no, hay un solo evangelio, y es lo que leímos en el libro romano. Eso tiene que quedarnos claro. A nosotros no se nos tiene que mover un músculo, hermanos amados. Si llegara una persona y resucitara un muerto hoy día y no sigue la sana doctrina, yo no tengo por qué seguirlo. No, porque la palabra me advierte que es la verdadera doctrina y la falsa. Porque ciertamente nosotros somos seres emocionales y eso lloramos, reímos y eso así Dios nos hizo. Pero también el apóstol Pablo nos recomienda y dice, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda con el león rugiente buscando a quien devorar. Nos advierte que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Pero si yo no conozco la doctrina de Cristo, ¿cómo me voy a persuadir? ¿Cómo, hermano, yo me voy a preparar? ¿O cómo yo voy a estar ahí alerta? La emocionalidad es una. Nosotros hoy día escuchamos predicadores que gritan, que saltan y dicen la presencia de Dios. Pero nada entregan. Nada entregan al pueblo. Nada, hermanos amados. Entonces el pueblo va y viene, como el catolicismo romano. Es una copia fiel del catolicismo romano, sin María y sin la imagen. Pero debemos despertar para que no nos ocurra lo que pasó ahí en la región de Galacia, la iglesia de Galacia. No es que haya otro evangelio, pero Pablo aquí dice, estoy maravillado, estoy como anonadado, estoy perplejo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia, o sea, por pura gracia, por pura bondad. Hermano, si tú eres salvo, a Dios le plació que tú seas salvo. No porque tú te lo merecías, ni porque eras hijo de un pastor, ni porque eres hijo de la promesa. No, sácate eso de la cabeza. Si Dios te llamó y te perdonó, fue por gracia. No porque era un buen esposo, no, porque moralmente ninguno de nosotros tenía acceso al reino. Nosotros no dábamos el ancho para la justicia de Dios. El único que dio el ancho para la justicia de Dios fue Cristo. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Muy claro. Amén. Desde Estados Unidos. Lo veo. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Comparte el programa también ahí en Gringolandia, que hay muchas iglesias que están sumamente corrompidas en ese lugar, como en todo el mundo. Gracias por sintonizar. Más dice, escuche, mire hasta dónde llega es una hipérbole. ¿No? Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra tiene dos significados, maldito o apartado de Dios. Maldito o apartado de Dios. Cumple dos funciones.
Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Mm? Aquí Pablo repite 2 veces esa palabra. Y eso es grave, hermanos amados, y nosotros debemos considerar. Fíjese que los hermanos de Berea, si no me equivoco, dice Pablo que fueron más nobles que todos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que hacían los hermanos? Cuando Pablo les hablaba del Evangelio y les citaba las Escrituras, cuando hablo de la Escritura estoy hablando del Antiguo Testamento, dice que ellos llegaban a corroborar lo que Pablo les estaba enseñando. Y es lo que hoy día se ha perdido en la iglesia, el colador. Se ha perdido el colador. El poder colar con el colador de Dios. Si ese predicador está dando un mensaje incierto, por muy elocuente que sea, por muy elocuente que sea, si no está hablando el mensaje de Dios, si no está trazando la escritura, porque hoy día suben predicadores, perdóneme hermano que lo diga, a los púlpitos que no saben ni trazar la escritura. Citan un texto y se van para otro lado. La escritura hay que saberla trazar, y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo, presentándote tú como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de justicia. Y está bueno ya, hermanos amados, que subamos payasos a los púlpitos. Pero esa es la culpa de los pastores. Los pastores son los que tienen que ver eso. Amén. Los que tienen a cargo la iglesia. Ver quién es el que le va a dar el alimento y qué alimento le va a dar a las ovejas. Por eso que el pastor tiene que cuidar las ovejas. Él no tiene que ser neófito tampoco. Un ministro no puede ser un neófito, un ignorante en la escritura. No puede ejercer ese cargo. No tiene la capacidad para ejercer un cargo si es un hombre neófito. Aquí no es por simpatía o porque el hombre sea muy perseverante. Si no tiene el ministerio, no lo tiene. Por eso que Pablo dice, Pablo llamado, Pablo apóstol. ¿Quién llamó a Pablo? Por eso esos que se arrogan hoy día que son apóstoles son mentirosos, son fraudulentos, son falsos. Y perdone que lo diga con estas palabras. Pero hoy día se está dando mucho, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Entonces dice, el tal sea anatema, maldito de Dios. Hoy día nosotros podemos analizar muchas doctrinas. Ahora, por ejemplo, los que conocemos este nombre, nosotros decimos la doctrina del nombre, amén, pero el nombre es el fundamento de la doctrina. La doctrina son las enseñanzas que Cristo, valga la redundancia, enseñó, que la absorbieron los apóstoles y las graficaron en la Escritura. Pedro, Pablo, Juan. Ahí está la doctrina. Muchos de los predicadores se van para Israel. Israel tiene promesas diferentes. Israel tiene un pacto diferente. Israel está esperando al anticristo, que es para ellos el Mesías. Nosotros lo sabemos. Pero la iglesia tiene mejores promesas. Y por eso es que hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué tomo Israel? Porque el judaísmo viene de Israel. Y ya muchos se introducieron a las iglesias cristianas y han judaizado a la gente. Entonces, guardan los días, guardan las fiestas. Si bien es cierto, las fiestas son hermosas, si uno las analiza escrituralmente, son hermosas y apuntaban todas a Cristo, apuntaban. Todas las fiestas apuntaban a Cristo. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento, aún la ley, apuntaba a Cristo. Todo, hermano, todo apuntaba. Pero vino el cumplimiento, por eso que Pablo después, aquí en este mismo libro, en Gálatas, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. O sea, todo lo que era sombra o todo lo que apuntaba se hizo realidad. Entonces no podemos seguir viviendo de la sombra. Ahora vamos a lo real. Amén. Vamos a lo verdadero. Cristo. Porque ya vino. Cristo ya vino y quitó el pecado. Entonces, el mismo apóstol Pablo, aquí escribe, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres.
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros debemos predicar a Cristo. A mí, en lo personal, hermanos amados, no me importa mucho si me invitan o no me invitan a predicar. Gracias a Dios tengo este espacio. Y hay un lugar donde nos congregamos para predicar la verdad, para llevar a cabo la doctrina, porque se lo vuelvo a decir, lo que la iglesia hoy día necesita es doctrina, donde han proliferado muchos maestros que andan, como dice Pablo, conforme a sus concupiscencias, y que hay otra mujer que se llamaba Lilibet, y que había otra creación, y que esto otro, y que Dios les habló y les reveló. Aquí está la revelación. La palabra de Dios y nada más. Y nada más. Vamos a concluir aquí, hermanos amados, donde los primeros versículos, Pablo demuestra su asombro y su molestia. ¿Está molesto Pablo? Sí. Y veamos a Pablo, a Cristo en Pablo. Porque el Espíritu de Cristo estaba en Pablo. Estaba totalmente molesto por lo que la iglesia de Galacia estaba practicando. ¿Qué estaba practicando la iglesia de Galacia? Los rituales, conforme a la ley del ritualismo. Eso estaba practicando. Y hemos dicho que todo el ritualismo o todas esas fiestas apuntaban, mostraban en cierta forma lo porvenir, pero ya lo porvenir estaba presente. Entonces no había para qué. Es como la Pascua y la Cena del Señor. ¿Qué celebra la iglesia? ¿La Pascua? No, porque la Pascua, escuche bien, la Pascua, que era la muerte de un cordero, por lo cual la sangre se pintaron los dinteles, ¿verdad? Que fue la primera celebración de la Pascua, era para anunciar la muerte del cordero. ¿De quién? De Cristo. Es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Fíjate? Y por eso que Cristo, en la última noche, cuando fue entregado, Él instituye ahora, ¿qué cosa? La cena, porque esa muerte del cordero se iba a cumplir al otro día. Entonces ahora la iglesia solamente iba a recordar lo mayor, la muerte, porque la sangre del cordero libró a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero la sangre de Cristo libra a la humanidad de la muerte eterna. Entonces, ¿cuál de las dos tiene más peso? ¿Te fijas? ¿Cuál de las dos tiene más peso? Entonces, hermanos, debemos no sacar de contexto la contextualización que tiene la Escritura. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo habló Dios de una o de otra manera? ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Entonces, ¿sabe? Esto a mí me da más seguridad, pues. Si yo ignorara estas cosas, andaría como el tabo. Pero como conozco estas cosas, esto me da más seguridad para seguir sirviendo a Cristo. Claro, el conocimiento, hermano de Dios, nos tiene que dar más certeza de nuestra salvación. Dios bendiga a nuestra hermana Esther Grandón. ¿Qué es lo que dijo Pablo en el Espíritu del Señor? Yo sé a quién he creído. Y mire, Pablo fue apresado, fue latigado, fue escupido, ¿Qué lo hacían con Pablo cada vez que entraba a la sinagoga? Lo busca. Como dijo un hombre, dijo una vez, Pablo no preguntaba por el mejor hotel cuando llegaba a una ciudad. Preguntaba cuál era la mejor cárcel. Porque ciertamente iba a ser apresado por causa del Señor. Entonces, hermanos amados, debemos tener la seguridad. Y sabe, la seguridad nos da la Escritura. Hermano, no lea tanto la Biblia, se va a volver loco. No, eso es basura. A Pablo le dijeron las muchas letras te tienen loco, Pablo. Pero también le dijeron, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Porque la vehemencia y la seguridad que el apóstol Pablo tenía
había sido traspasada por Dios. Ahora, ¿por qué Pablo tenía esa seguridad? Porque Pablo fue evangelizado directamente con Dios. Y yo le doy una muestra de esto. Hay dos hombres en la Escritura que fueron evangelizados directamente y donde Dios les reveló cosas misteriosas que ellos también las dieron a conocer. Abraham y Pablo. Pablo no tuvo la noche que el Señor fue entregado, no estaba entre los 12. Pablo no estaba entre los 12. Recuerde que estaban los otros discípulos. Sin embargo, el único de los 12, de los 11, porque Judas fue el traidor, que enseña, escuche bien, que enseña a celebrar la cena del Señor es Pablo. Y Pablo no estuvo en esa noche. ¿Se ha dado cuenta de ese detalle? Por eso que en el capítulo 11 de 1 Corintios él dice, porque yo recibí. ¿Qué recibió? Del Señor. La noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino, y ahí empieza a enseñar la cena. Pablo dice que subió al tercer cielo, no dice claramente que es él, pero ciertamente es él, que oyó, dice, no vio, oyó cosas. Entonces, hermanos amados, esto sabe el conocer más a Dios, sabe lo que amplía en usted y en mí. ¿Sabe lo que amplía, no? La fe. Se amplía la fe. Que el Padre de la fe, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nos entregue esto a nosotros. Lea el capítulo 11 de Hebreo. Por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Jefté, por la fe, pero no la fe de ellos. Dios le entregó fe, porque esta es la fe de Jesucristo. Dios pone fe en el hombre, no es nuestra fe. Hoy día nos apoderamos de ella porque fue entregada a nosotros. La fe de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que analizar. Abraham estuvo dispuesto a llevar a su hijo a la muerte, al sacrificio, a Isaac, porque él sabía que el Señor lo podía resucitar. Y que él le reveló a Abraham que había resurrección de muertos en aquellos tiempos, cuando fue Cristo el que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Alabado sea el Señor. Nos gozamos. No hay otro evangelio, hermano. No hay otro evangelio. Lamentable por muchos hermanos, no, ni siquiera voy a decir hermanos, muchos que estuvieron con nosotros. Y se cumple lo que dice Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Que abrazaron el judaísmo hoy día por le cambian el nombre de Jesús por Yeshua y tiene como más, es como más, sensacionalista. Sale mejor decir Yeshua porque nos apega al pueblo de Israel. Nosotros, si bien es cierto, fuimos, escuche bien, fuimos injertados, pero no a Israel, al olivo. Nos fuimos añadidos a Israel, fuimos injertados al olivo, a veces leemos mal. No somos el Israel espiritual, somos la iglesia, la esposa del Cordero. Ese es nuestro título que Dios nos concedió. No somos el segundo Israel, ni venimos a reemplazar a Israel. Somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso. Pues yo no ando con el candelero para todos lados, ni con la estrella de David, ni con la bandera hebrea, porque mi bandera es Cristo. No es que desprecie al pueblo de Israel, no me malinterprete. No soy antisemita, soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y amo no solamente a Israel, amo todas las naciones. Y oro por las naciones, para que muchos sean salvos de las naciones. Porque así como Dios me rescató a mí, deseo y anhelo en mi corazón que muchos sean rescatados. Pero las cosas por su nombre, hermanos amados. Cada cosa en su lugar. Cada cosa tiene, como Pablo cuando dice que el Espíritu va ordenando las cosas, lo espiritual a lo espiritual. Nos falta doctrina, nos falta entrenamiento, nos falta palabra. En nuestros púlpitos nos falta enseñanza. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que queremos solamente emocionarlos y liberar del estrés, saltar y tal, liberar ese estrés que tenemos. Pero para eso está la oración. Para eso usted debe orar.
yo debo orar, debo humillarme delante de Dios y entregar, poner delante de Dios nuestras cargas. Pablo dice que debemos echar sobre Él todas nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros. Podríamos seguir hablando toda la mañana. Amén. Vamos a concluir aquí con estos primeros 10 versículos o versos. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth Sáez del lugar de Semillero, por ahí, por la 7ª región, y a toda la familia Sáez. Podríamos seguir hablando de lo que pasó, o que pasó, si bien cierto, en las regiones de Galacia, donde llegaron estos judíos circuncidantes, ¿cierto? Y atraparon la atención. ¿Y de qué manera atraparon la atención? Pablo por ahí les refuta. Dios bendiga a mi hermana Isabel Ulloa. Pablo les refuta muchas cosas y les hace muchas preguntas. Miren, más adelante en el libro vamos a ver cuántas preguntas le hace Pablo. ¿Y sabe por qué viene esa pregunta? Y son importantes esas preguntas, y esa pregunta viene de parte de Dios. Recuerde que Pablo tenía el Espíritu Santo. Perdón. Las preguntas de Dios son siempre para meditar. Por ejemplo, cuando Adán peca y se esconde, ¿cuál fue la pregunta del Señor? Adán, ¿dónde estás tú? Es como divertido, en cierto modo, porque Dios sabe y conoce todas las cosas. No tenía para qué preguntarle a dónde estaba. La respuesta de Adán fue, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Otra pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Sabía Dios? Sí, Dios sabía que Adán había comido del fruto. Pero era para ver la respuesta que el hombre le iba a dar. ¿Y cuál fue la respuesta? Justificación. Porque el hombre siempre tiende a justificarse. Siempre. Pero no se justifique usted. Deje que Dios lo justifique. Amén. Deje que Dios lo justifique a través de Cristo. Que el Señor le bendiga. Hermano, hermana, comparte este video. Háganos llegar sus comentarios. Suscríbase al canal de YouTube. Si a usted le llega por la mañana en WhatsApp, suscríbase. Apóyenos de esa manera para seguir difundiendo la doctrina de Cristo. Amén. La doctrina de Cristo. Que hoy día es, hermano, fundamental. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán los tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus concupiscencias. Y usted hoy día toma el internet, se mete a YouTube, todos estos y más. Que Dios le bendiga. Un abrazo, que tenga un excelente día en el Señor. Paz de Jesús para usted